ahí, eso que ven ahí, todo ese trabajo debe ser de unos 2 días más o menos. Ah, ya. Porque claro, es fácil tirar el color y teñir, pero empezar a tener cuidado con con los gradientes, ahí es lo difícil, con acrílico y pincel, ¿cachai? Con aerógrafo es más fácil, pero Claro. con pincel es un poquito más complicado. Y la gracia del dibujo que traté de hacer el mismo dibujo, bueno, de hecho es el mismo dibujo de la carta, porque amplié el original y lo calqué, y tengo que empezar a darle sombra a las partes oscuras. Qué O sea, bonito. las sombras duras. Las sombras duras con azul oscuro y después de esa base, ahí empezar a aerografiar de a poco, porque como la galla tiene colores bien suavecitos con aerógrafo. El fondo Ah, como ya. pintura. Mm. Que las otras ilustraciones en grande lo hice igual. Ya estamos en vivo, muchachos, por si Oh, acaso. estamos al aire. Estamos al aire. ¡Vamos al aire! Buenas noches, ¿Quién es ¿cómo Tulio? está la gente? ¿Están todos conectados? Ahí vamos a estar Vale. compartiendo los live Sí, en los ya grupitos. está. Para comentarles, chiquillos, hoy día tenemos unos concursitos. Aquí mi amigo Camilo hace playmats. Ah, Y bueno. vamos a hacer a regalar unos playmats ahí con ilustraciones. Ilustraciones algunos suyas. Algunas ilustraciones suyas. Excelente, excelente. Y vamos Me a hacen estar llegar. regalando productitos de mitos. ¿A nosotros? Ah, Bien. a los No, asiáticos. también. No, O también. sea, igual podéis participar. Sí, por supuesto. Me gusta esta idea. Igual costó elegir la imagen, ¿no? Debo decir. Las imágenes para regalar a los chiquillos. Para poner en los playmats, claro. Porque ¿Cuál? ¿Se decidían? de Mauricio encontré muchas imágenes, de Sara también. Y de Mía, Waldo me costó un ¿pillaron? poquito más. Soy menos famoso. Oh. Ahí está. Tiene que Eso es lo subirla, que Waldo. quería ver. Tiene que Sube. subirla. No, sí he subido, pero al Facebook. Ahí hay varias mías. En mi perfil hay varias. No son la mejor calidad, pero... Agregarlo como amigo, entonces. Agregarlo como Sí. amigo. Sí. Ya, Y de repente chiquillos, en línea. Ya, dele nomás, dele. No, no. Chiquillos, compartan el videito. Vamos a hablar hoy día. Aquí tenemos a don Mauricio Herrera, don Walter Retamales y la señorita Sara Contreras. Vamos a estar conversando de mitos, ilustraciones, de lo que quieran. Vamos a estar hablando hoy. Vamos a tener sorteitos, vamos a regalar playmats por Alquimista Playmats. AO Geek nos va a regalar colecciones raciales, así que si quiere, comparta el video y va a estar participando. Ahí tenemos las ratas de laboratorio trabajando del team para que ratas de laboratorio. son las ratitas, ayudan mucho, son los mejores. Así que ahí van a estar trabajando para usted. Saludos, nos tiran. Don Waldor, soy su fan, dice José Correa. Saludos, maestros, Danilo. Saludos a José. Así que voy compartiendo. Aquí voy a estar con Camilo haciéndonos unas preguntitas a los maestros. Buena. Está la Sara también, ¿eh? Lo que pasa es que la Sara no tiene cámara. Sí, está ahí en cámara. Está. Hay que recordar. Pero no me ven, pero ahí estoy. Claro. Una voz presente. Claro, está justamente. Coincide. Soy el narrador. La voz omnipresente del live. Así que sí, vamos a estar ahí conversando con todos los muchachos. Saludos, Mati Romero. Ahí bueno, ya se ha unido bastante gente. Vamos a comenzar. ¿Sí? Vamos a hacer... Ya hay 25, así que ahí deberá ir subiendo. Sí. De a poquito se van pasando la voz. Bueno, chiquillos, les voy a hacer la primera consulta que me nace a mí como personal, pero también fue unánime. Hicimos una encuesta en nuestro Instagram y nos preguntaron hartas cositas, pero mucha gente preguntaba cuáles son como sus inicios como artistas. ¿Cómo comenzaron? Cuando eran chiquititos, quizá en el colegio, empezaron a dibujar sus cositas. ¿Cómo fue ese proceso?
Qué bonito, qué bonito. ¿Qué parte? Las damas primero, Sara. Las damas primero, Sara. Ajá, me Sarita. tiran a los leones ahí nomás. ¿Cómo son? Pucha, siempre, de chica siempre dibujé. Mis papás me fomentaron mucho la beta artística. Participé en muchos concursos de dibujo cuando era chica. Y no dejé de dibujar hasta que en algún momento alguien me dijo, oye, ¿y si tiráis currículum alguna cosa? ¿Y si vendí los dibujos? Y bueno, así llegué. Podría decir que eso fue como, es como la historia corta. ¿Y cuándo fue eso, Sara? ¿Te acordás? Más o menos empecé como a trabajar como ilustradora como por el 2016. Ah, no hace tanto tiempo Sí. tampoco, po. No. Claro, Estaba... porque está ahí chica. Sí, bueno, tampoco es como que haya crecido mucho en este tiempo. Oye, Sara, pero tú lo hiciste siempre de manera autodidacta o lo complementaste con estudios cuando ya sentiste que querías dedicarte a esto? También con estudios. O sea, inicialmente estaba estudiando diseño y después me puse a buscar algo que estuviera más relacionado con el arte en sí. Así que estudié licenciatura en arte. Ya. Buenísimo. Ahí estamos viendo ilustraciones de la Sara en Mitos. Ahí se la... Ah, Kiko. Como la hizo, Kiko Yamamoto. una carta preciosa. Nada que decir de la... Oye, sigamos con la pregunta. Mauricio, la misma pregunta. La misma pregunta. Bueno, mira, hay una cosa que me llamó inmediatamente la atención y el hecho de que decía que tus papás, Sara, te habían apoyado. Y eso es algo que a mí también siento que me pasó y me sirvió mucho. Porque no sé si han escuchado esta situación, y es que, oye, mis papás no me apoyan porque no quieren que yo sea dibujante, porque típico que dicen, no, que te voy a morir de hambre o algo así. Como que hay muchas personas a quienes sus padres no los apoyan, pero en ese sentido yo creo que comparto ese punto con Sara, que yo siento que mis papás siempre me apoyaron. Es más, cuando era niño me daban muchos papeles en blanco y hojas por montones, porque mi papá trabajaba en un área administrativa como contador, entonces siempre tuvo mucho papel por todos lados. Y me pasa, porque ya de niño, ¿cachai? Que me gustaba dibujar y me pasaba muchas hojas, o sea, siempre tuve algo para rayar. ¿Viste? Quería comentar eso. Y bueno, lo otro es que, bueno, de una generación ochentera, yo fui niño en los 80, así que tengo toda esa beta de películas y de televisión, de dibujos animados que habían de esa época, o sea, Transformers, Thundercats, Mazinger Z y todas esas cosas que probablemente ya son súper así vintachosas para atrás, pero que de alguna manera me marcaron y me daban muchas ganas de dibujar después de ver esas películas y de ver esas series de dibujo animado. Sí, a mí me pasa más o menos lo mismo. Sí, yo creo que a todos los dibujantes nos pasa el mismo cuento. Desde chico, no, a mí por lo menos me ha gustado dibujar. Yo tengo memoria de enano, o sea, 7 años, 8 años, haciendo mis dibujos de dinosaurios. ¿Cachai? Porque antes yo hacía, en esa época hice mis primeras historietas, me acuerdo, tenía 10 años, 11 años. Tengo unas historietas donde hay unas abducciones de ovni, ponte tú, y se llevan unas vacas, se llevan unos campesinos también, y hay dinosaurios metidos en eso. Y me pasó un poco lo mismo, yo siempre dibujé desde muy re chico, muy chico. Y más años más atrás que el del Mauro. El Mauro fue chico cuando, en los 80, yo fui chico en los 70. Entonces mi influencia en esa época eran, o sea, casi no tenía influencia porque en esa época no había la comunicación o toda la info que hay ahora. ¿Cachai? Yo solo me basaba en los libros. A mi mamá mi mamá es profe, mi mamá le gustaba leer y tenía muchos libros. Entonces yo siempre buscaba información en los libros que ella tenía, en las enciclopedias que ella tenía, y ahí sacaba todo el material de dinosaurios, encontraba todo lo que podía de ovnis en las revistas, en los diarios, cosas así. Estamos hablando de los 70. En esos años a mí ya me ¿70 y inquietaba. cuánto? ¿70 y cuánto de los 5 años? Yo nací en 67, yo tengo 53 años. Entonces,
yo tenía 11 ¿Cómo? años en el año 78, porque yo vi la 11 Guerra de las 78. Galaxias en el cine a los 11 años. Imagínense, ¡Wow! Waldo, ¿cuánto tenéis, Waldo? yo tengo 53 años. Weón, no. Pero se ve como de 30, ¿o qué onda? Sí. Por eso que digo que Ahora, mis Waldo experiencias el inmortal, infantiles weón. son de rechica, son rechicas mis experiencias infantiles, son de hace muchos años atrás. Entonces yo en esa época empecé a dibujar, en los 80 ya era adolescente, y ya como que se me aclaró un poco el mundo del mundo de la ilustración, pero también estaba la confusión, la confusión o sea, estaba confundido así emocionalmente porque estaba creciendo. Entonces, pucha, los rollos personales, que la cuestión, que no me gustaban mis dibujos, no me gustaba mi arte, que me iba a dedicar a otra cuestión. Ya, bueno, eso lo viví en la adolescencia, pero después ya de viejo, 20 años, ahí dije, ya, no, prefiero seguir dibujando. Y ahí me puse a trabajar en Salo. Yo empecé a trabajar en Salo el año 91 más o menos, el 88. Fue la primera vez que yo mostré unos portafolios en Salo. Y Eso como en el tu inicio. 91. Sí. En 90-91 empecé a trabajar en Salo. Y de ahí para adelante. O sea, Adelante. hace años. Po. Tú hiciste un resumen más extenso. Sí, O sea, llegaste a la etapa de Salo, sí, pues al tiro. Es 91. que sabes que fue influencia, porque lo Mira tú. mercantino, porque fue, yo cuando era chico, como les decía, cuando era chico en los 70, menos de 14 años, yo dibujaba todo mi universo, era de los dinosaurios, los libros, lo que yo recolectaba de los álbumes, ponte tú, de las revistas de cómic y todo eso. En los 80, cuando era más grande, ya tenía acceso a otros libros, porque en esa época empezó a llegar a Chile más libros de ilustración de afuera, de Estados Unidos, de Argentina. Entonces, en esa época yo empecé como a tener acceso a libros ya de ilustración de ilustradores gringos, ¿cachai? Y ahí yo empecé a descubrir el mundo de la aerografía en los ilustradores gringos. Jim Burns, yo siempre lo nombro, porque es un ilustrador gringo de esa época que hacía aerografías. De hecho, todavía sigue aerografiando y es súper bueno. ¿Cachai? Entonces mis influencias como que empezaron a irse por ese lado en los 80. Y ya en los 90 ya tenía casi toda la info artística, porque ya tenía como 10 años en el cuerpo de haber visto montones de libros de ilustradores, ya había estado en contacto con montones de chiquillos que hacían ilustración y cómics, entonces ya cachaba más o menos bien lo que quería. Y ahí todo remató a principios de los 90 cuando me puse a trabajar en Salo, pues de ahí para adelante ya es otro cuento. Buenísimo. Súper Oye, buen resumen. Me hizo una Sí, idea oye. completísima. Buenísimo. Sí. Nada que decir. Oye, chicos, hablando de lo que decía Waldo, igual, el tema de saber qué dibujar o si te gustaba tu arte cuando eras chico, ¿cómo lograron definir esa personalidad a través de lo que ustedes dibujaban? ¿Cómo lo llevaron al papel, lo que sentían en esos momentos? O cómo, no sé si me entiendo, pero sí, ¿cómo lograban plasmar la personalidad o darle personalidad a los dibujos? ¿Quién es? Empezamos de nuevo, pues, en ese orden, ¿no? O sea, ¿Qué dice la Sara? Ya, Esa es Sara. ya, bueno, Porque ya la voy. Sara, que te digo, porque la Sara es bien característica sus ilustraciones, ¿eh? Son súper reconocibles. Tú ves esa ilustración y dices, es de la Sara. Es de la ¿Cachai? Sara. exacto. Entonces eso. Eso es lo que comentábamos antes con Camilo. Sí, po. La Sara ¿Usted va a tiene tener que contar mis secretos? Ya, Ah. no. no sé si secretos, pero lo que puedas decir. Bueno, entonces no cuento los secretos. No, es sencillo. Me costó al inicio porque cuando empecé a ilustrar de forma más profesional, por decirlo de forma, yo pintaba con acuarela. Y la transición de lo en papel y tintas y agua al digital me costó un poco justamente por lo que se está preguntando, porque me salían como sin alma las cosas digitales al inicio. Era como que, no, yo las veía y decía como, sí, son colores muy bonitos, pero no siento que sea, no siento algo ahí. Así que, pucha, diría de que cuando logré soltarme y poder dejar de como ciertas ataduras tipo, no, fíjate que esté esto correctamente, que se vea como muy prolijo el pintado y empezó a hacer como rayas más dinámicas y cosas así, como que ahí empezó a ser más mío lo que estaba haciendo. Eso Sí. es, Digamos cuando te saliste un poco de lo establecido, por decirlo de alguna manera.
Sí, porque como estaba recién acostumbrándome a un material nuevo, entonces estaba como concentrándome entre aprender a manejar lo que estaba haciendo junto con el ser yo misma. Entonces Sí, como sí, que costaba un poco. esa es la cuestión, es conocer la herramienta. Sí, no se demora un Sí, poquito. Hay gente que se demora sí, menos, hay gente que se demora más. Yo soy media lenteja para esas cosas. Cada uno a su tiempo. Sí, al final, sí. Sí. cada uno se toma su tiempo. Don Mauricio. Bueno, es algo así como encontrar esos puntos que pudieran definir la identidad de tu trabajo, algo así. Claro. Mira, yo creo que tengo que partir de lo que les comentaba antes, porque yo siento que toda esa mezcla, sopa de cosas comerciales hechas, dirigidas a niños, de los 80 fueron una base real, o sea, no es solamente por los dibujos que eran divertidos, sino que había una beta muy grande o mucho interés de mostrar cosas como aventuras y personajes de corte heroico, solamente los Transformers o los Thundercats tienen ese tema como de que fantasía, espada, y me llamaba la atención ese tipo de estructura. Pero cuando ya estaba más grande, entré a la adolescencia, eh, lo que había a mi alrededor en términos de cómics y cosas así era más variado. Estaba el cine, seguía esa cosa como media comercial, me gustaba toda la línea tipo Terminator, tipo películas en general que eran de corte fantástico, pero en historieta o cómic me empezó a llamar la atención una beta un poquito más de contracultura, algo un poquito más underground, algo cómic europeo, por ejemplo, algo que se daba mucho a finales de los 80 y a comienzos de los 90, todos queríamos ser como dibujantes franceses, belgas y también argentinos, que tú dices, bueno, pues están al lado de nosotros, oye, fueron súper geniales en lo que tema de historieta, pero sus temáticas eran muy distintas a los Transformers y a los Thundercats. Eran cosas muy adultas, a veces rozaban lo psicológico, existencial, y a veces pasaban por la ciencia ficción, pero siempre con una especie como de mayor ambición en términos de guión o contenido. Entonces, ese equilibrio de que, oye, se pueden hacer cosas como de un corte más adulto, pero aún así con contextos de fantasía, fue otro elemento que siento que me marcó bastante. No sé si en el trabajo de manera instantánea, no creo, pero sí por lo menos en la intención de buscar un poquito más, que no fuera solamente la explosión y la parte más Michael Bay, así solamente, sino que transmitiera algo que fuera un poquito más importante para mí, por lo menos. O sea, de ahí si significaba algo para la gente, mejor aún. Y esa cosa, yo siento que ese conflicto de esos puntos de vista que aparentemente son tan opuestos, o para mucha gente derechamente son totalmente opuestos, el intentar conciliarlo en un punto medio fue una especie como de búsqueda que de alguna manera siento que todavía continúa. No sé si me explico, que Sí, no tiene tanto que ver con el estilo de dibujo, ¿cierto? Sino no, con lo que transmite el dibujo. dibujo, exacto. Claro, y más allá de eso, el estilo, bueno, ahí es más sencillo, porque puedo hablarte de influencias como los mismos, no sé, mira, son tan opuestas como la animación japonesa que estaba en los 90, que es muy distinta a la que salió en el 2000 y muy distinta a los estilos de temática y todo de las que estaban más actuales, de 2000 para acá. Ya había mucha violencia, mucha crudeza en esas animaciones, y había mucha animación tipo Akira, tipo Puño de la Estrella del Norte, tipo Ninja Sí, Scroll, películas que eran dirigidas más para adultos. sí, Entonces yo creo que cuando empecé a involucrarme en mitos y leyendas, yo ya tenía claro algunas cosas, como que tenía que haber una mezcla de algo dirigido a ese público, como más adulto, pero al mismo tiempo que fuera algo comercial. Eso yo siento que marcó un poco mi trabajo. No sé Sí, si vamos, se mejor entiende. más claro echar el agua. Waldo. ahora sí, mi influencia, ustedes preguntan por la influencia en las cartas de mito, que bueno, O en lo que algo más se general ve. también. Sí, o algo general también. En general es que igual el camino a las cartas que ustedes ven de mito, si ustedes son bien analíticos, se van a dar cuenta de que las cartas del reto, que es de primera era,
son nada que ver con las últimas, con las cartas de segundo bloque, por ejemplo. Aquí te tengo una. Y nada que ver con las cartas que después, claro, eso es primera era. Nada que ver con las cartas que después yo hice después del 2010. En los años, yo creo que a todos nos pasa, empezamos a experimentar y quizás la mano cambia por épocas, ¿cachai? Pero uno tiende de repente a buscar lo que más le acomoda. A mí yo partí, como les decía, como mis influencias a finales de los 80, a finales de los 80, fueron las aerografías. Yo siempre durante los 90 aerografié mucho y pintaba mucho en acrílico y aerógrafo. ¿Cachai? Porque yo quería llegar al volumen perfecto. Entonces, todos los recursos que ocupé técnicos, en ese caso los lápices, las pinturas, las tintas, los acrílicos, me permitían acercarme a lo que yo quería, pero el aerógrafo, siendo una herramienta técnica, era lo que me satisfacía más en ese sentido, o sea, en esa búsqueda. Entonces, toda mi exploración en los 90 fue generalmente el aerógrafo, el uso de aerógrafo, acrílico y lápices de colores. O sea, ese fue como mi trabajo fuerte en los 90, y eso se ve de repente en Salo, porque yo hice varias portadas de álbumes y dibujos interiores donde trabajaba con aerógrafo. Hice una portada que reconocía que los coleccionistas, pero la quieren mucho, del álbum de Mortal Kombat. ¿Sí? Yo tuve ese. La muestra. No, yo lo tengo guardado por ahí. No, Bueno, y ese entre los coleccionistas es súper conocido ese álbum y lo quieren harto. Bueno, esa portada la hice con acrílico y con aerógrafo. Y eso es, yo digo, en los 90 fue mi exploración en ese lado. Como les decía, el gringo que a mí me motivó a trabajar con aerógrafo se llama Jim Burns, que es un norteamericano que trabaja la aerografía y las portadas de libros, y de hecho todavía está trabajando. Y otro que me motivó también como a explorar el mundillo del color y la presencia como plástica en las ilustraciones es el español que hizo El Mercenario, que se llama Vicente Segreyes. Mauricio lo debe cachar. Vicente Segreyes hizo un cómic que se llama El Mercenario, que es como una epopeya mitológica, fantástica, donde hay dragones y guerreros medievales, en un mundo que él se inventó. Entonces, el Segreyes era ilustrador de publicidad y pintaba al óleo, y cada una de las viñetas es un óleo. Entonces, esa cuestión yo lo miraba y yo decía, pero ¿cómo puede lograr tantos efectos? Efectos de piedra, de luces, de transparencia, de metales, y yo decía, pero ¿cómo con si el aerógrafo es tan maravilloso, ¿por qué no puede hacer eso? Entonces ahí empezó como dice, el aerógrafo es una herramienta. Ahí me empecé a dar cuenta de que los distintos elementos con que tú trabajáis son herramientas. El aerógrafo es una herramienta, el óleo, el acrílico, las pinturas son otras herramientas con el que tú puedes plasmar lo que tú quieres hacer, pero en el fondo, ¿qué es lo que quieres hacer? Es lo que tú estás entregando, y eso es como lo entretenido en los dibujos, porque independientemente de la técnica, en este caso mis técnicas son esas que les explicaba, pero hay montones de otras técnicas y materiales para trabajar, pero la expresión de la persona va más allá del recurso material, técnico, ¿cachai? Va a una cuestión de entonces, claro, o sea, mi proceso antes de mitos y leyendas fue todo el mundo del aerógrafo y el acrílico, y en las cartas yo traté de traspasar un poco eso, de la aerografía a las cartas. De hecho, por eso que los trabajos como de la mitad de la era Salo son como más parecidos a este que están mostrando, donde hay volúmenes y colores bien definidos, el claro oscuro y cosas así. ¿Cachai? Antes de eso estaba como explorando lo mismo, me pasó lo mismo que le pasó a la Sara. Yo venía de las técnicas tradicionales y después meterme a Photoshop era como que, oye, yo veía tanta maravilla y no la podía hacer, ¿cachai? Entonces me pasó lo mismo. Fue un tiempo de adaptación donde tuve que conocer bien el programa, los recursos que entregaba el programa y empezar a darle, trabajar y empezar a descubrir de a poco. Y en esa época, Mauro, ¿te acordáis, Mauro? Cuando nosotros estábamos cuando tú armaste el Berserker. Sí. ¿Sabes que en esa época como que había harta exploración entre nosotros? Estábamos viendo las formas de tratar de llevar al digital lo que sabíamos nosotros del arte tradicional, ¿cachai? Más o menos fue... Yo creo que en mi caso empezó un poquito antes, unos 2 años,
¿Ya? específicamente en Mundo Gótico, porque ahí Ah. salieron las primeras cartas en las que pude como plantearme cómo eran las imágenes en modo pintura, cómo me las imaginaba, Sí, y tratar y de obtuve hacerlo. los primeros primitivos resultados de, ok, Mm, por allá va, por ahí va claro. la cosa. Pero yo creo que fue unos 2 años antes, justo cuando recién entró o empezó a involucrarse el otro colega, nuestro Juan Vázquez, El Juanito, claro. porque Juanito ahí fue fue tu el que él me influencia. invitó a su casa y me dijo, oye, aquí está Mm. mi taller y así pinto, y yo dije, interesante. Ujú. Y llevar eso con WAC, con la tableta esta Con la Wacom, Wacom. Wacom, sí, fue como... Y yo creo que ahí el primero en notar un cambio así fue el Cristian Aguirre, que dijo algo así como, Mm. vio una carta de un golem, o de un dragón, era un dragón ceniza, y dijo algo así como, se llama Paolo Parente, dijo, que es un ilustrador de Magic. Fue un muy buen piropo que me hizo en ese momento. Dijo, Ah, Pablo Parente. Y dije, ¿te diste cuenta que estaba intentando yo imitar ese estilo, que por cierto es muy parecido al de otro dibujante, que se llama Simon Beasley, que es un inglés que hace muchos cómics de Simon Beasley, el el conocido de juez, los cómics. juez Sí, Dredd, exactamente, Beasley. y dibujó también una de las versiones más famosas del personaje Lobo de Sí. DC Comics, entonces que es como medio como rockero. Así que, no, de esa época más o menos. Ya en Berserker ya llevaba unos añitos en eso. Sí, O sea, como Lineage. ustedes cachan, yo no sé si le pasará lo mismo a la Sara, que las influencias del Mauricio, las del Mauricio son del cómic, las mías son de los ilustradores fantásticos viejos. ¿Cachai? Esas son como las influencias más fuertes, o sea, que a mí me quedaron dando vueltas, yo tratando de yo buscar mi estilo. Eh, Eso es lo que hasta ahora estoy buscando, mi estilo, porque siempre como que hago una cosa y veo otra cuestión, me motivo y trato de hacer otra cuestión. Entonces al final... Uno va Es que mutando. se cambia. Sí, Yo creo Sara, que ¿te Sí. pasa a ti eso? la innovación, Claro, po. No sé, innovarse. la Sara, ¿te pasa a ti? Se me pasa mucho. De hecho, Ah, me pues parece viste. algo muy tierno, por decirlo de una forma, de cuando ustedes Uh, estaban hablando sobre eso. Me gusta pensar, bueno, yo también, sí, de pues, hecho, gran parte, muchos de los ilustradores de Mito para mí son una inspiración. somos referencia. Sí, pues eso me han dicho varios cabros que son más jóvenes. A mí por lo menos, no sé al Mauro si le ha tocado. Pero a mí me han comentado eso que estás diciendo tú, Sara. Sí, es bonito cómo se empieza a cerrar el ciclo. Sí, Sí, eso es Chiquillos, yo verdad. lo escucho con alguna frecuencia y eso me Sí. produce una sensación muy bonita porque yo no sé si he tenido la oportunidad de decirle a los dibujantes que resultaron ser mis mentores, algunos de ellos sí, ellos llegaban a enterarse, pero es que ahora la cantidad de medios para expresar una opinión y que llegue por Facebook o otro lado son mayores, entonces yo creo que he podido escucharlo más de lo que pero es como un cierre, no sé si me explico. A mí me hubiera gustado haberlo dicho con varios autores. En todo caso, en mis inicios, como una idea que me quedó dando vuelta, fueron del cómic, pero finalmente llegaron a los ilustradores, porque Frank Frazetta ahora es mi santo Tu top, patrón. tu top, Sí, tu devoción. sí, es No, como el Miguel Ángel del... sí, el Fraceta tiene toda una línea y tiene altos seguidores Fraceta. A mí, como les digo, por pintura, a mí me gusta el Segre y a mí me sorprendió mucho y siempre me va a gustar Vicente Segre. Y hay montones de otros ilustradores Excelente, también que pintan al óleo y tienen ese sí. estilo. Pero tú sabes que ustedes cachan que las influencias que uno mantiene hasta viejo, las adquiere cuando es niño. Cuando es Entonces niño. yo era Pendex cuando vi todos estos ilustradores y dije, pero qué maravilla, ¿cómo pueden hacer esto? Yo que también dibujo, yo que también pinto, y veo qué hacen estos hombres, y digo, pero ¿cómo lo hacen? ¿Qué hacen? Y de ahí mi idea de aprender anatomía, aprender color, aprender técnicas de watch, aprender técnicas de acrílico, de témpera, todo lo que puede estar a la disposición en esa época que yo tenía de Pendex, Mm, aplicarlo para poder tratar de llegar a un resultado parecido a lo que yo veía en los libros de estos ilustradores. mm. Yo decía, pero ¿cómo? Si ellos lo hacen, es posible. Y de ahí un poco, para adelante no va a echarlo. adelante, hermano. Oigan, chiquillos, Oye, otra consulta, otra pregunta igual que tengo para Camilo, ustedes es,
Espérame, Dígame. déjame leer unos comentarios para los... Dale nomás. Ah, ¿qué están diciendo ahí los chiquillos? Oye, puro amor para la Sara, amor Ah, para sí. Mauricio, amor para Waldo, Grande Herrera a lo mejor. Esa carta Poppy, la nueva, se nota que hubo un acercamiento diferente. ¿Es diferente a tu estilo de siempre? Pregunta ahí Mauricio a Mauricio. Mauricio. Carta Apophis. Sí, porque hay dos versiones, la que hiciste para Dominios de Ra, parece, y para Kilimanjaro. ¿Te acordás, Mauricio? Porque he hecho tantas cartas. No, la versión. No, es que suele pasar, pero yo creo Sí, que pues. Apophis sí, porque hay otras cartas que me ha tocado hacer más de 5 veces, como Sí, pues, Fergus, ese es el Fergus. punto. o Zeus, o no sé, hay algunas que han ido en santo retroceso. Pero esa, la última versión, la última de Apophis, yo creo que no tengo una memoria muy clara. Si la pueden compartir, yo podría Sí. comentarte algo. Ahora, aquí Porque está Apophis, te lo comparto al tiro. sí, porque las primeras, las de, digamos así, de la era Salo, hay algunas que tengo muy claras en mi memoria, pero Mira, las más recientes no me acuerdo tanto. mira, Ya, perfecto. Ah, esa es Sí, la sí. Apophis de Kilimanjaro y esa es la, bueno, la reeditaron después, pero esa es la de Dominios de Ra. Sí, yo creo que la principal diferencia, como para no comentar lo obvio, que son colores distintos y todo, pero me refiero a que en esta, la primera, había una idea de hacer una criatura, el detalle de la criatura, un poco más alien, más Giger. Pero la otra estaba más interesado en que se notara su tamaño, su dimensión. Entonces ahí entran otros elementos en juego que son tan importantes como el propio diseño, pero ya el diseño no es lo único importante, sino que se sienta que está en un entorno y que esto es como del tamaño de un monte o de un castillo, y para eso hay que valerse de puntos de referencia, ese efecto de transparencia de la ola, que es muy típico de las pinturas de 1700, 1800, que se Sí, dedican pues, a los 1800, naufragios, los paisajes. sobre todo el tema de naufragio, ¿no? Mm. Y también el hecho de influencias más actuales, como la fotografía que se usa en películas como las de Guillermo del Toro, de Pacific Rim, son todas influencias que son como de ese más o menos reciente. ¿Ya? Y el ambiente era algo que en esa otra en la primera versión no incluí, ¿ya? Porque es fondo negro, elementos negros, es más estilizada. Pero en la Claro. otra se nota que está integrada a un entorno y por eso yo creo que tiene más información. Lo que no garantiza que a la gente no les guste más las primeras, porque a veces les gustan otras cosas. Esto da para mucho para el tema de los gustos. Yo cuando veo esto siempre pregunto, qué diferencia de años hay entre una y otra, Mauricio? ¿Cuántos años hay? Dominio de Ra debe ser del 2000 y algo, más o No menos. sé, serán 15, 2000, serán 12 años de 12 diferencia. años, ¿cachai? La Porque diferencia. antes de Kemet. de Claro, porque Kilimanjaro. la primera que hiciste, Mauro, tiene la línea del cómic todavía, ¿cachai? Que tiene la línea negra. Sí, Y en esta última como la omitiste y trabajaste sí. el color, los volúmenes y la profundidad. Hay una razón muy concreta para eso. Si quieren se las comento, pero es que no quiero abarcar más de lo que me preguntan. Pues si lo puedo intentar resumir brevemente, no hay problema. No hay problema. Dale nomás. Yo dibujaba historietas, dibujaba cómic cuando empecé a trabajar. De hecho, gracias a haber hecho historieta o cómic de un personaje que se llamaba Diablo, fue que conseguí trabajar el mito de leyenda. Hay una conexión directa entre ese cómic y el que la gente conociera mi trabajo. Entonces yo defendía a capa y espada el uso de la línea negra, siempre. Pero en Línea algún cómic. punto, varias situaciones hicieron que algunos productos, entre ellos mitos de leyenda, necesitaran que fuera menos cómic y más pintura. Pero era un proceso al cual yo me resistí naturalmente, porque muchas veces esa exigencia, exigencia es un poco fuerte, pero esa necesidad iba acompañado de algo como, no sé, yo sentía que no se le hacía justicia al cómic, como que era más sencillo y que la pintura era algo más complejo y difícil de hacer. Cuando en mi mente yo sabía que no era así, pues hay pinturas que son que hay pinturas buenas y malas, y hay cómics que son buenos y malos. Hay cómics que parecen catedrales y hay pinturas que se pueden hacer en 3 segundos. Entonces, esa línea que dividía una cosa de otra como algo más evolucionado o no, yo en ese momento no lo tenía tan claro y lo tenía como una especie de bandera de guerra, así como, defender al cómic.
con el pasar del tiempo, ya entendí algunas cosas, las ordené un poco más, y al final traté de hacer, ok, voy a intentar hacer pintura y cosas más de corte ambiental, cuando quiera que los trabajos se vean más como una portada, y cuando se necesite como más dinamismo y algo un poquito más fresco, porque la línea tiene algo que hace que tú sientas o percibas mejor cosas como velocidad. Por eso que muchos mangas no son blanco y negro dentro. Y las portadas a lo mejor son más, no sé, una simplificación No, en realidad, sí, pero un ejemplo que se me ocurre. sí, pues los trabajos en blanco y negro son bonitos algunos. Pues. Claro, y Los funcionan mejor para algunas achurados y cosas, las como tramas y todo eso, claro. el terror se ve muy beneficiado cuando se narra en blanco y negro. Es como lo que pasa también con las películas, ¿no? Que tiene un ambiente, hay un ambiente que sale ganando cuando Claro. una película es en blanco y negro. Entonces sí, existe ese factor que mencionas, Waldo, pero también está esa otra cosa. Entonces ahí son dos parecen contradicciones, pero sí es cierto que con el pasar del tiempo empecé a hacer más cosas como pintura, pero sigo mi primer amor gráfico sigue tu siendo el esencia. cómic. Sí. Y a mí me pasa algo parecido también con las pinturas. Yo entiendo una ilustración con color como hay que usar el color. Si estáis aplicando color a la ilustración, usarlo. Cierto. Con claro oscuro, con colores complementarios, colores contrastados. ¿Cachai? Ocupar las luces, las sombras, los volúmenes, los reflejos. ¿Cachai? Todo lo que involucre es usar el color, porque son colores. No es monocromático como el blanco y negro, el gris, o eventualmente alguna ilustración monocromática, que es cargar los sepia o cargar los rojos o los azules. ¿Cachai? Entonces, Claro. mi visión, por ejemplo, de enfrentarme a una ilustración con color es usar el color como herramienta visual llamativa. Aparte de un dibujo bien hecho, una composición y todo lo que entregue la información de la ilustración. Pero si vas a usar color, usarlo como herramienta, como recurso de comunicación. Comunicación. Por eso que también mis dibujos puede que sean colorinches. ¿Cachai? Y yo ocupo los colores complementarios. Siempre ocupo los rojos, los azules en una misma ilustración. Donde hay un naranjo, puede que haya un azul. Donde hay un azul, puede que haya un rojo o algún reflejo. Siempre voy a ocupar esas combinaciones. Chicos, Dime. nos gustaría saber, y me incluye a mí también como jugador, cómo es el proceso creativo al momento de hacer una carta, digamos. No sé, pues te dice, Sara, tenéis que hacer una carta de tal temática. ¿Qué pasa después de eso? ¿Tienes que investigar de esa temática, de ese personaje, antes de ilustrarlo? Quiero que nos cuenten un poquito cómo es ese proceso. ¿Qué dice la Sara? Asumo que voy primero. Dele, Sarita, nomás. Dele. Ya. Pues primero busco información. Antes que cualquier cosa, busco información. A veces me demoro un poco más cuando el asunto es más complejo porque me gusta meterle mucha información a las ilustraciones que hago. Sí, de hecho, para la edición de China leí mucho sobre mitología china, es muy fascinante, se los recomiendo. Luego de eso es buscar como los colores que voy a usar para el efecto que le quiero dar a la ilustración. En este caso, busqué cosas que fueran más relacionadas con cosas más celestiales, ya que son dioses, o sea, no por nada son los dioses como que crearon tanto las enseñanzas que le hicieron a los humanos como también como a los animales, que creo que fue la pareja de este señor. Y luego de que tengo tanto los colores como la información, empiezo a hacerlo antes que los colores, el boceto. El boceto que es muy importante. Cuando el boceto tiene la información que quiero y es aprobado, ahí paso con los colores para resaltar la información que quiero meter ahí. Y luego de unos 3-4 días sale una ilustración saludable. Oye, pero previo a eso, igual investigas, ves otras imágenes del tema en cuestión, no sé, pues por Obvio. Google, así te pones a investigar, así. Ver. Muchas informaciones, ilustraciones, también diferentes versiones, porque a veces pasa de que uno sin querer como que justo termina haciendo una cuestión que es exactamente igual a otra, pero también porque al menos a mí me sirve ver diferentes visiones que tiene la gente respecto a un tema.
Y También. cada uno ve las cosas destacando cosas diferentes. Entonces, encuentro que esa información es muy bonita. De acuerdo. Chiquillos, ¿su proceso es prácticamente el mismo de la Sarita? Pero Waldo, A ver, para Mito sí, es casi lo mismo, porque Mito parte de las ilustraciones. No es que lo que esté en las cartas de Mito es lo que el ilustrador entregue así completamente de él. Mitos tiene toda una historia antes de las ediciones. Las ediciones tienen un nombre y bajo ese nombre se busca se investiga a los personajes como relevantes o característicos que tenga esa edición y se hace una previa histórica primero del personaje. Se hace se lee, se busca acerca del personaje, se saca una ficha técnica de las características del personaje y un acting que puede tener el personaje en especial para que funcione dentro del juego. ¿Cachai? Entonces todo ese material se compacta en una ficha que se le manda al ilustrador para que él interprete también un poco lo que se le está entregando ahí. Y ahí viene lo que decía Lazarito, el proceso de los bocetos y ese cuento. ¿Cachai? Últimamente lo hemos estado pidiendo, o sea, ahora me incluyo porque me reintegré al staff, pero se estaba pidiendo bocetos para cada ficha de personaje. Entonces el departamento de arte de repente decía, ya, por aquí va, por aquí no, y se le pedía al ilustrador que empezara a desarrollar ese tema. ¿Cachai? Lo que hacíamos con Mauricio, cuando partimos en esto, que los bocetos de las cartas salían desde Salo, salían desde el origen al ilustrador, porque así definíamos nosotros mejor lo que se necesitaba que se dijera en esa carta para favorecer la habilidad de la carta en el juego. ¿Cachai? Entonces, el proceso es como ese. Se investiga se determina una edición, se investiga sobre esa edición, los personajes característicos, se saca un resumen del personaje y se hace un acting más o menos de lo que podría ocurrir en la escena y se le manda al ilustrador. Ese en el caso de Mito. ¿Cachai? Que funciona así. Ya, o sea, para otros trabajos de quizás otros juegos de cartas o otra empresa Yo no he X. participado en otros juegos de cartas, no sé, el Mauro si tiene experiencia por otros juegos de cartas. Mauro tiene bastante experiencia por ahí. Sí, ¿o no? he trabajado en varios juegos de cartas y la forma en la que trabajamos es muy similar a la que yo recuerdo cómo eran Mitos de un punto desde que empezó hasta un punto muy concreto. Más bien los primeros 4 años. Los primeros 4 años para mí son muy distintos. Bueno, yo trabajé muy de cerca en un lapso desde el segundo 0, cuando nace Mito, hasta más o menos el 2007, esos 7 años. Entonces, esos primeros 4 años, yo hacía esos bocetos, pero no considero, o sea, era distinto. ¿Por qué? Porque parte de mi trabajo era realizar la composición de la carta en gran parte, la planificación, los detalles. Si el personaje tenía un cuchillo concreto, el investigador, que era en un momento inicial era el Pancho Amores, en algún punto trabajamos No, con pero Flower. eso fue cuando era editor. Sí, pero a lo que yo me refiero es que el boceto salía, se entregaba. Sí, pues. Se entregaba hecho, pero mira, a lo que yo quiero ir es que el boceto traía información muy concreta, que es muy distinta a... O sea, yo diría que lo que cuenta Sara es una libertad más holgada, el de interpretación. Lo que acabo de escuchar que comenta Waldo es algo que tiene como, te entrego información que está investigada previamente, como una ficha, pero el ilustrador aún puede tener un margen para interpretar. Pero en ese lapso en el cual yo fui editor, lo que yo hacía para entregar a los otros ilustradores era un boceto que, si tenía un cuchillo, ese era el cuchillo que correspondía a la época histórica. O sea, ya venía mucho más estudiado eso en el boceto. Y eso después desaparece porque no hay tiempo para hacerlo y todo lo demás. Ahora, como dibujante, o sea, sacando la parte de producción, yo como dibujante normalmente la manera en que trabajo es recibir un guión muy estructurado con imágenes en 3D, por ejemplo en el caso de Hearthstone, esto de Blizzard.
ellos me entregan una información muy concreta de personajes que ya existen en un videojuego, entonces yo no los puedo modificar demasiado. Puedo interpretar el drama o la situación, poner humor o poner elementos. Sí, yo los puedo, es como quien toma una película de Superman y el director sí hace su visión, pero no puede no ser Superman, ¿cachai? Tiene que tener ciertas características, el traje y todo. Entonces, por lo general, en lo que respecta a mi pega, yo recibo muchísima información y lo que hago es que la puesta en escena, ahí me suelto y digo, ya, voy a darle el toque más personal, ¿cierto? Y se puede hacer mucho con eso, es bien divertido. No sé si No, sí. lo aprecié. Yo creo que con tu experiencia de varios TCG, no solo en mitos, pero justo le iba a preguntar el tema de cómo lo hacían al principio al Waldo, pero ya me lo respondió. ¿Cómo era en el reto? Porque el reto obviamente ese era como, el proceso. Ah, pero es que el reto como fue más diferente, caótico. Ahí fue como que cada uno hicimos... me Yo creo imagino, que... porque Sí, es cierto. me imagino que fue más, ¿cómo se llama? Más, como era un proyecto de cero. Pero Experimentábamos más. acuérdense de algo, po. El reto partió como álbum. Era Álbum. un álbum de mitos y leyendas donde nosotros Claro. hicimos las ilustraciones para el formato álbum, cartas a paisá y todo eso. Después cuando se buscó un plus a ese álbum, porque en Salo pensaban que como era un álbum que apuntaba a las mitos y las leyendas, que era una cuestión cultural, educativa, no iba a pegar mucho. O sea, ese fue el miedo que tenían en Salo. Entonces le agregamos, la idea era ponerle un plus. En ese plus nació el juego Mitos y Leyendas. Y de ahí tuvimos que adaptar las ilustraciones que habíamos hecho para el álbum a las cartas, al formato cartas de mitos. ¿Cachai? Entonces, por eso que es lo que dice el Mauro, sí, po. Porque empezar a adaptar y ver qué hacemos con este material que era un álbum y transformarlo en juego es como... El cambio. Ah, sí, debe haber sido un gran cambio. Sí, pues. Déjame leer comentarios, chiquillos. Pucha, tenemos casi 70 personas viéndolo, así que muchas gracias por ver, por comentar. Los más chicos van a entender esto, o esto. Puro guante estos ilustradores. Buena cabros, saludos. Precioso el arte. Ahí preguntaron por la Nuba el Fuxi. Ah, pero la Sara ahí respondió. Atenta al live. Qué hermoso. Estamos trabajando para usted. Gracias, muchas gracias. Calidad de invitados. Qué buenos recuerdos de los trabajos de Mauricio y Waldo. Sí, Buena pues cabra, recuerdo lo de nosotros. saludos. Sí, yo jugué el reto, y sí, pues en verdad. Sí, un recuerdo, sí, mira, yo creo que te pasa a ti. Esto Sí. es potente, ¿verdad? Evoca muchas Sí. cosas, mucha nostalgia, recuerdos que traían las cartitas. Sí, pues sí, es lo que pasa con los jugadores de esa época, ¿no? Con lo que te pasa a ti, a todos los chiquillos de tu generación. Claro, cuando me ven a mí, o ven al Mauro, o ven a alguno de los ilustradores, nosotros los viejos, dicen, evocan, como tú dijiste, evocan un recuerdo de niño, de infancia. Entonces, a nosotros nos asocian con esa carta que para ustedes era, pero así ya increíble, ¿cachai? Entonces, por eso que nosotros somos conocidos, se puede decir entre comillas, porque somos conocidos en el juego, hasta ahora. Porque gracias a los recuerdos de ustedes, a lo que a ustedes les evoca eso de infancia, es que a nosotros todavía no nos pescan, po. O si no, pasaría nada, po. Hay tanto ilustrador, oye, chiquillos, ¿sabes qué? Hay tanto ilustrador, tanto cabro bueno, cabros jóvenes, pero muy talentosos, que a mí me da mucha lata de repente que a ellos no los resalten de repente en su arte, porque son súper buenos. Yo digo que son 10 veces mejor de lo que yo era a la misma edad, ¿cachai? A mí, ustedes me recuerdan por lo que tú dijiste, por evocar los juegos de niños, cuando eran niños. Pero, pucha, si pudiera pasar lo mismo con los chiquillos nuevos, que son muy buenos algunos cabros, son increíbles, ¿cachai? Y necesitan esa ventana. Oye, aprovechando y colgándome lo que dice Waldo, opinión de los muchachos, no sé si ustedes han visto trabajo, me imagino que Waldo, ahora que está en el staff de Mitos. Sí, ahora estamos empezando a ver trabajos nuevos. Ahora ve, no sé, Mauricio, la Sara está ahí trabajando dentro de lo que son los ilustradores. Opinión de los colegas, algo que hayan visto, que como dice Waldo, ver el nuevo trabajo de las generaciones nuevas.
alguna opinión sobre eso? ¿Quién? ¿Opinión en qué sentido? De si es bonito, si es malo, van bien, van mal. No sé, yo creo que una opinión general al trabajo de ellos, cómo ven cómo se llama, el impacto que han tenido ellos en una generación nueva de ilustradores de mito. Ah, yo eso todavía no lo percibo, porque como yo les digo, o sea, yo me estoy integrando al staff ahora. Yo desde 2017 hasta ahora yo fui un externo, proveedor de ilustradores externos, así como la Sara, y no tenía más acercamiento a los chiquillos nuevos, ¿cachai? Yo te puedo hablar de lo que vi en el 2017, que un ¿Sabes? poco cuando empezó a llegar gente nueva como la Sara y otros chiquillos Sí. más, eran súper buenos los cabros y realmente, o sea, el hecho de fabricar cartas, tantas por edición, les desarrolla mejor la mano y los obliga a mejorar, porque es lo que pasa en todos los ilustradores, en todos los artistas, ¿eh? Se comparan. Entonces los chiquillos decían, mira, yo trabajo esto y va al compañero y dice, oye, pero ¿cómo podía hacer eso? No, yo tengo que ser mejor. Y viene un tercero y viene un cuarto que opina lo mismo y dicen, oh, estos cabros están súper pulentos, entonces me voy a tener que poner las pilas. ¿Cachai? Un poco ese es el proceso en la cabeza de los artistas nuevos. ¿Cachai? Y bueno, ahora que somos más viejos puede que no nos pase tanto, pero siempre hay algo de comparación en el fondo, pero los más nuevos eso es súper claro, súper evidente. Oye, y tú, Sara, que trabajas, tenés muchos colegas, yo creo que igual te comunicas con ellos, no sé, ¿alguna opinión de los coleguitas ahí? Bueno, en sí los admiro mucho. Me gusta mucho, o sea, comparando como eran las cosas, es curioso de que siempre, cada vez que hay nueva como generación de ilustradores de mitos, cada uno sea tan diferente entre sí y a la vez destaque tanto por sí solo. Sí, pues. Me gusta mucho eso. Hay muchas cosas que me gustaría aprender para mí de cada uno de ellos. O Bacán. cosas. Sí, qué Sí. bacán. Sí, Yo sí, creo yo que creo igual que entre colegas trata de mejorar. no ¿no? se aprende. Claro, No, sí, sí. lo que dice la Sara es un poco es de la curiosidad de como ilustrador en este caso, es de aprender siempre más, querer saber siempre más, dar un Sí. paso más adelante de lo que tú puedes lograr. Tú tienes un logro, tú llegas a una meta cuando trabajas en un trabajo tuyo personal, pero siempre tú crees que está cerrado ese trabajo, pero ves de repente 2, 3, 4, 5 referencias más y dices, pero ¿cómo ellos pudieron hacer esto? ¿Cómo yo no puedo? Y ahí tú te obligas a seguir y seguir y seguir y seguir hacia adelante. O sea, esto no para hasta el final, hasta el infinito y más allá. Como diría Estar yo. Oye, rodeado de gente. Sí, pues. dale la pasar. No, es que estar rodeado de tanta gente talentosa es como que hace inevitablemente querer avanzar mucho y muy rápido. Eso. Oye, ¿y no te dan ganas de repente de hacer, o no sé si se dará la oportunidad en Mito, de hacer quizá algún trabajo colaborativo, quizás dos ilustradores, hacer, no sé, una carta, o es complejo eso? Nunca me ha pasado, pero yo creo que sería muy genial. A lo más ha sido de como que se ha sacado de una carta donde aparece un personaje ya hecho por otro ilustrador, entonces ahí como que he agregado ese personaje siguiendo el diseño que tenía por ese ilustrador, pero así en trabajo en conjunto nunca me ha tocado, pero me gustaría mucho, sería muy bonito. Waldo con Mauricio tienen varias cartas en común, ¿no? Las Valkyrias me recuerdo ahí. Que De Mauricio trabajar una sola imagen de dos. Yo creo que. ¿Tú te acuerdas, Waldo? Porque yo sí me acuerdo de haber hecho Sí, me algo acuerdo, parecido. si hicimos alguna cuestión así en Mito de Salo. O sea, Sí. yo me acuerdo que, por ejemplo, con Juan Vázquez hicimos muchas Sí. cartas al comienzo, en blanco Sí. y negro, y luego que él le hacía en blanco y negro y yo les había dado cierto color. Sí. También con Carlos. No recuerdo, nosotros no hicimos eso. Es que Yo me acuerdo una carta que hice contigo que fue esa cuestión. Creo que tú ¿Y te hiciste la acuerdas del línea. nombre? No me acuerdo, era un niño chico del Amazonas, parece algo así. Que tú hiciste la línea y Ya. yo le tuve que poner el color. Y yo me acuerdo de la carta de Invasión Alien, ahí hicimos todo así, pues. Ah, pero que Invasión Alien es otro cuento. El pues. álbum, Ahí, el claro, álbum. el álbum Sí. del 99. Claro que es otro cuento. Ah. Claro que es otro cuento. Oh, y ahí los pero carnets Mauricio- se le cayó. Pero Mauricio, contémosle. Pues. Lo sabe, ya, admítanlo. Sí juntar, se acuerdan, ¿ves? Se acuerdan. ¿Se acuerdan? Sí, yo tenía ese Alien. álbum. Invasión Alien es del año 1999. Y en ese álbum
fue que nosotros armamos equipo con el David Bueno, el Cristian Aguirre, el Mauro y yo. Exactamente. Nosotros 4 armamos ese álbum. Y después de que ese álbum resultó bien y entre nosotros trabajamos súper pro, el Iván Cardemil en esa época de Mito nos invitó a participar en el álbum de Mitos y Leyendas. ¿Cachai? Ah, ya. Y de ahí viene el resto. ¿Cachai? Va, Pero más o nosotros menos. habíamos O sea, hecho, nosotros 4 habíamos hecho equipo para armar el Invasión Alien. Y ese álbum a mí me encantó. Mauro, a mí me Era encantó. muy bacán. fue súper divertido, ¿no? Era muy Era bacán. entretenido. Era Sí, muy fue entretenido. ese álbum. entretenidísimo. Yo creo que a todos nos gustaba el tema y también Sí, fue la posibilidad de, bueno, estábamos recién como conociéndonos, trabajándonos y era Sí, un pues. poco, no sé, yo creo que todos los dibujantes cuando tenemos un primer trabajo en el que podemos hacer cosas de este tipo, porque hay gente que parte, yo mismo Y ese partí fue el haciendo cosas de primero, publicidad y muchas claro. cosas, y esto era como, no, si hazlo como si fueran esas ilustraciones que a uno le gustaban de niño. Entonces Sí, pues. la pasamos súper bien, yo la pasé súper bien. Sí, eso fue como la primera vez que trabajamos, que subimos trabajar Sí. en equipo más o menos para una cuestión de Salo, porque antes de eso Exactamente. tú habías hecho tus cosas, yo estaba trabajando Todo, por mi cuenta en claro, otras por cuestiones. separado todos trabajando, pero ahí hicimos Claro. team, Claro. ¿verdad? Igual que habíamos hecho algunas cosas por separado para el mismo Salo, pero de Invasión Alien hicimos equipo. Sí, fue la primera vez. Sí. Menso dato que se sacaron los muchachos aquí. Pero que nosotros somos los viejos, pues, si por eso podemos contar esas historias, pues. Oye, para dar un paréntesis, recuerden, chiquillos, que vamos a regalar 3 playmats, un playmat por ilustrador. Un playmat de Mauricio, un playmat de Waldo, un playmat de Sara. Por Alquimista ahí, el tío Pasteles se va a rajar con sus playmats. Así que ahí Bueno, compartan el video de manera pública, Súper si bien. el que comparte de manera privada no va a poder participar. Y además vamos a estar regalando colectores legendarias de gentileza de Aoki Store. Así que compartan, comenten, chiquillos. Muchas gracias. Se mantiene ahí la gente. Arlequín dice Cristian AC escribe. Ahí está Cristian AC también viendo. Cristian AC. Saludos para Cristian. Dice, El Mauro no lo conoce. notable la Cristian, ilustración. súper buen ilustrador. Al menos, el mismo historiador dice, al menos de primera era, solo hay ilustraciones acreditadas a duplas de Vázquez Herrera y el Guetta Vázquez. Gracias por sus datos. Ahí buenísimo. Oye, la otra pregunta, para seguir avanzando, ¿alguna edición de Mitos que sea su favorita? O que me imagino que el reto obviamente ahí trajo mucho sudor y trabajo, pero... y lágrimas. Y lágrimas. Lágrimas, sí, No, lágrimas de emoción. Pero aparte del reto, no sé si es nostalgia. el mismo reto, ¿alguna edición favorita que tengan ustedes de La Sara, ¿cuál es la edición favorita de la Sara? La Sara empezó en Sol Naciente, si no me equivoco, ¿no, Sara? Sí, empecé en Sol Naciente. Así es. Pero ediciones favoritas de cuando empecé a las que yo puse mi manito o Exactamente. en general. No, donde tú empezaste a trabajar, ahí donde Ya. está la pega. A ver. ¿Cuál podría ser? Me gustó mucho. Me gustó mucho la edición de Roma. El Imperial. Sí, curioso porque era como de que al principio fue como, es un tema que me gusta mucho, pero no como que soy súper fan, pero increíblemente me gustó demasiado. De hecho, aprendí un montón de cosas mientras las trabajé. Siento que hice ilustraciones que me dejaron muy feliz conmigo misma. Eso. ¿Waldo? A mí me gustó Espada Sagrada y Los Hijos de Dana. Ahí tenía ilustraciones icónicas ahí sí, pues tengo, además que claro, tengo ilustraciones icónicas, pero me gustó porque en esa época en Espada Sagrada y Dana justamente, como que me sentí más a gusto haciendo las ilustraciones, ya me estaban resultando lo que quería hacer. Entonces era por eso. Ahí está Dana. Ahí está la Dana. Ahí está la Dana. Ahí también la tiene Waldo atrás, Dana. No, es Gaia. Ah, es Gaia, de veras. Gaia, de veras. ¿Sí? Pero eso también es de... No, esa es de Lénica. Creo que es de Lénica. Claro. Ahí está. No, ese dragón es antiguo. Po. Yo lo tengo en la billetera, Waldo. Dragón medieval. Sí.
lo regaló un amigo y Creo que todavía tengo los originales de esto, porque los dibujaba en papel con grafito. Hacía los claros oscuros en grafito y después escaneaba y le ponía el color. me Eso lo era envié, como el oráculo de Delfos, lo hice igual. El oráculo de Delfos es de esa época. Ah, ya. el oráculo también. Don Mauricio, Sí. su edición favorita. Favoritas. Ah, mira, yo debo tener varias que me gustaron mucho, que disfruté harto, pero creo que hay dos en concreto que me gustaron así un poco más, por la temática quizás. Una de ellas fue Ragnarok. Ragnarok me gustó mucho porque siento que había mucha fuerza. Era como dibujar algo de Conan el Bárbaro, y es un personaje que a mí me gusta mucho de toda la vida. ¿Ya? Pudiendo tener, no sé, por ejemplo, en Hijos de Dana también hay muchos bárbaros, pero siento que el enfoque de Ragnarok fue un poco más agresivo y más chacal, no sé, siento que hay algo ahí que me gustaba más. Y Mundo Gótico me gusta porque fue la única expansión en la que yo realmente siento que participé mucho en los temas, en la creación de los temas. ¿Ya? O sea, muchas de las cartas, los nombres, ahí realmente me involucraron mucho en esa parte. Entonces, no solamente a los dibujos, sino que también eso, como decidiendo cuáles iban a ser las historias en conjunto con la edición. Entonces le tengo un cariño especial porque es como si me hubieran preguntado mi opinión muchas veces. Esas son mis dos ediciones favoritas, creo yo. A mí no- Sí, porque ilustraciones, hay muchas. es que para eso Más vamos, no sé, difícil. que igual es Sí. difícil tener alguna. Sí. Están muy dispersas en distintas épocas las ilustraciones. Algunas son Yo porque... tengo una favorita y se nota ahí que está atrás Don Wyrm de la Plaga. Worm la plaga. Esa es Tu mi favorita. y que me dio muchos triunfos por ahí. A mí la que me gusta siempre es la falsa cautiva del mundo gótico. Esa me muy gustaba bonita. harto. Por aquí la tengo. Y la Gaia, el mensaje de la Gaia también me gusta harto. Es preciosa la galla. Sin ¿Cachai? duda, aquí está Mm. la falsa. La falsa cautiva debe estar por ahí. Hasta autografía te Ah, sacan. la tiene. Ah, pero esa es la 2.0. La La 2.0. Exacto. No No, la de. la primera falsa cautiva, esa es la que más me gustó. Esta me quedó bonita también, pero la primera le tengo más cariño. La de Mundo Gótico. La de Sí, mundo gótico, claro. precioso. Bueno, ahí estamos viendo, No, ahí está la Gaia. no, Esa- espectacular. sí, Espectacular esa me gusta esa ilustración. ilustración. Muy bonita. Esa con la falsa cautiva son las que más me gustan. Sí, muy bonito, muy bonito. Y Camilo, ellos saben que igual nos preguntaron harto, mucha gente joven, muy joven, que está comenzando con el tema del dibujo y que se quieren dedicar a esto. Entonces nos preguntaron harto. Chiquillos, díganle a Mauricio, díganle a la Sarita, díganle a Waldo, ¿qué consejos nos podrían dar para pasar de hacer dibujos de manera casual a quizás ya dedicarse más, no sé, entre comillas, profesional, porque quizás tiene que estudiar y todo el cuento, pero ¿qué paso podría dar para poder dedicarse más serio al tema de la ilustración? ¿Qué dice la Sara? Para esta pregunta yo preferiría invertir el orden de las Ya. respuestas. Primero lo más viejo. Sí. No, es que igual es un tema, igual es cordea un tema solo. como más serio, así, como que creo que es mejor que gente que más experimentada empiece antes. No, mira, por lo que dice la Sarita, por mi experiencia, ¿qué les recomiendo a los chiquillos? Como tú dijiste, además de estudiar anatomía, estudiar dibujo básico, primero, dibujo básico, construcciones básicas, el claro oscuro básico, dibujo de anatomía, sí o sí, si van a trabajar con figura humana, y color de todas maneras, todo el claro oscuro, todo lo que significa la teoría del color y el mensaje que tiene el color, porque el color tiene mensaje, ¿cachai? Entonces, eso como primera parte. Primero estudiar anatomía, estudiar teorías del color, estudiar composición, estudiar, si es que pueden, fotografía para desarrollar ojo fotográfico, que eso ayuda mucho para las ilustraciones. Vean mucho cine, ¿cachai? Para que aprendan a narrar gráficamente, con secuencia,
narración en secuencia y narración específica de cada ilustración. Que eso es lo que requiere la ilustración, porque la ilustración es mucha información en una sola imagen. El Claro. cómic te puede entregar mucha información, pero en una secuencia de imágenes, ¿cachai? Entonces, más que nada eso, si quieren profesionalizarse, es pasar de los dibujos que te gustan hacer así al día a día, es estudiar y estudiar y estudiar, ¿cachai? Estudiar tinta china, estudiar acuarelas, estudiar aguas, estudiar achurado, estudiar todo lo que tenga que ver con las artes y la expresión plástica. Expresión plástica. ¿Cachai? No solo Photoshop, no solo Paint, ni ZBrush, ni Bryce, que son 3D que la están aplicando mucho, sino que expresión plástica, sentir como si estuvieran en clases de dibujo, que a los que dibujaban les gustaban y a los que no saben dibujar no les gustó nunca. ¿Okay? Es eso, es expresión, es expresarse, hacer artesanía, hacer manualidades, hacer escultura, hacer eso. Eso yo creo que les va a ayudar mucho. Gracias. Mauricio. Bueno, yo creo que es muy importante la formación a nivel técnico, artístico, como artista narrador. Todo lo que menciona Waldo, estoy absolutamente de acuerdo con él, para agregar y continuar aportando información. Bueno, tener eso, una base de técnica tradicional antes de empezar a trabajar lo digital, porque si no, no tienes un norte, un objetivo. Si tú te pones en un software y en un computador, vas a ver millones de colores, volumetría, te vas a poner a hacer efectos como loco, pero necesitas, claro, esa base volumétrica, claroscuro, la técnica. Ahora, cuando logras eso, tienes un valor que ofrecer, que te puede llevar a ser un buen artista, pero si quieren llevarlo a un terreno más profesional, en mi opinión, lo que tienen que hacer es plantear una estrategia en base a observar qué es lo que quieren hacer. Trabajar para videojuegos, trabajar para el área editorial, escoger bien dónde están las compañías que están requiriendo el trabajo que a ustedes les gusta hacer. Y empiezan a hacer una lista, una muy surtida lista de todas las posibles, y déjenme sugerirles, hagan una amplia investigación de dónde están los juegos en los que les gustaría estar, dónde están el mundo es muy chico, es mucho más chico de lo que ustedes piensan. Sé que tenemos distintas instancias, cultura, educación desde los países, pero donde ustedes esté el producto que quieren, allá pongan el ojo, estudien, vuélvanse, así como se saben todos los nombres de los personajes de su serie favorita, tienen que saber todo lo relacionado a la empresa o compañía que está haciendo aquello que a ustedes les gusta, ¿ya? Y estudien a los autores que actualmente, porque hay que estudiar a los clásicos, sí, pero si quieren proyectarse de manera profesional, es muy importante que estudien la actualidad y piensen un poquito cómo podría ser el futuro de esto, hacia cuáles son si escuchan, oye, los celulares están fuertes, bueno, estudien, investiguen. Ese investigador de cómo está la escena, proyéctense como exploradores que están viendo y dicen, ok, el próximo año o en 2 años más yo voy a estudiar en esta área. Se ponen ahí y se miren a su alrededor y vean cómo están las empresas, cuáles están recibiendo trabajo. Inglés, absolutamente necesario, indispensable, ¿no? Necesario aprender inglés. Sean capaces de eduquen su trato con el cliente, recibir la crítica. Ya no se cierran al hecho de no, tengo razón y nadie más me puede cambiar mis dibujos. O sea, hay que ser flexibles, ser fieles a lo que le gusta, pero al mismo tiempo ser capaz de resolver problemas que otras personas te planteen, porque de eso se va a tratar la ilustración. El tener la capacidad artística de hacerlo bien, eso denlo por sentado, eso es de base. Todos los demás competidores te miran a la derecha, 1000 personas, miran a la izquierda, 1000 personas. Todos hicieron ese recorrido. De ahí para arriba, lo que hay que ofrecer es eso, ser capaz de tener esa disposición de resolver problemas. Necesito una ilustración con estas características. Yo lo hago. ¿Y qué puedo hacer para que sea más interesante que las personas que están al lado? Porque los trabajos son así. Es importantísimo que tienen que tener un valor, ser extremadamente responsable, muy responsable con las entregas, no ser muy tímido.
comunicarse bien con las personas, saber cómo llevar una conversación, cómo preguntar algo correctamente. Mira, no están tan relacionados con el dibujo las cosas que les comento, pero sí están relacionados con los trabajos que permiten que uno se dedique a dibujar. Eso, como Sí, yo creo que eso abarca. Muchas como gracias, Patricia. experiencia real de terreno. Mm. Tremendo. Sara, Para. ¿qué? Por algo yo sabía que iban a salir iba a salir consejos muy bonitos así de dejaba que la experiencia hablara primero. Porque sí, aparte de todo, aparte de ser flexible, porque claro, uno puede decir, bueno, mi especialidad, no sé, son dibujar, no sé, criaturas. Pero cuando tú vayas a trabajar te van a pedir, inevitablemente en algún momento te van a pedir algo que justo no es algo en lo que no te manejas, en lo que te manejas no muy bien. Entonces lo ideal es también tener más variedad. También ayuda mucho en un portafolio que tener de todo. Aparte de como tu especialidad, tener de todo. Y lo otro, creo que es lo más importante, y creo que se mencionaron harto antes, es hay que ser disciplinado. He visto muchas personas, yo misma incluso cuando era más joven, que por tener la errónea idea de que es un trabajo de ilustración, es más libre. No. Hay que ser disciplinado tanto para lo que cuando uno está aprendiendo, como uno está ejerciendo ese trabajo. Y ya con eso y poniéndole mucho empeño y siguiendo los otros consejos, uno va a empezar a surgir súper bien. No, como todo trabajo requiere esfuerzo. Hay una cosa en esto que dice la Sara, que como todo trabajo requiere esfuerzo. Claro, cuando los chiquillos preguntaban qué pueden hacer para pasar de un amateur que dibuja a un profesional, es lo que dice la Sara, es sentarse a trabajar, ser responsable y cumplir con las fechas de entrega. Ahí hay un punto, hay un límite que de repente se puede pasar y resulta que cuando tú te pones a trabajar y te exigen en algo que a ti te gusta, esa exigencia de repente la podéis transformar en un rechazo porque te están exigiendo cambios y condiciones en algo que tú quieres hacerlo libremente, una expresión así casi tuya, propia. ¿Cachai? Entonces, para los más chicos, los más jóvenes, yo les digo que siempre separen las aguas. Cuando hagan una pega que es una pega pagada para un cliente que te exige y te pone condiciones, es eso. Tú tienes que hacer eso que te están pidiendo. Cuando es una pega que es un portafolio tuyo, propio, personal, es tuyo, propio y personal y puedes desarrollar lo que tú quieras. No mezclar las cosas. Por ejemplo, si tú estás haciendo una pega para un cliente y tú quieres que no, que mi dibujo sea aquí, que sea allá, que más expresión, y el cliente es, no, yo necesito esto, no que tú hagas lo que tú quieras, ¿cachai? Entonces que también los más chicos sepan separar un poco las aguas de cuál es el límite de lo que tú tienes que entregar como trabajo para un cliente que te está pagando y lo que tú tienes que hacer para ti, para tu satisfacción propia. ¿Cachai? Yo creo que ese también es un punto que tienen que considerar porque es súper ambiguo, está ahí todo mezclado. Eso. Mencionaron harto igual el tema de cumplir con los plazos de entrega. Sí, po. ¿Se da mucho eso de fallar con ese tema? Montones. Yo no Para sé cualquiera a que haya nivel estado- del Mauro, que Mauro hable su experiencia a nivel internacional, yo eso no lo conozco. No, de hecho iba a comentar mi experiencia en Mito de Leyenda y era que en su momento, yo nunca me he caracterizado por ser una persona responsable. Los que me conocen saben que si yo pudiera quedarme jugando y durmiendo siesta o alguna cosa, lo haría. ¿Para qué voy a decir? No, naturalmente no es mi estado natural. Sin embargo, a golpe y porrazo he aprendido de que si uno mantiene esa dejadez, pierdes trabajo. Y si quieres hacer una carrera, porque cuesta mucho adquirir una reputación, cuesta mucho que la gente confíe en ti, que te recomienden tu trabajo, porque hay mucha competencia, hay mucha gente que dibuja maravillosamente. Y cómo tú diferencias a una persona, si tú quieres llevar un trabajo, piénsalo como una empresa. Si tú inviertes, si tú te arriesgas, si tú estás
pagando por tiempos de impresión, por un espacio publicitario. Tú tienes que planificarlo y no puedes fallar en los tiempos que planificaste. Entonces, no, por muy maravilloso, puede que estés trabajando con el Miguel Ángel multiplicado por 10, pero si no te llega a tiempo y te falla, puede hacer que esa empresa quiebre. ¿Me explico? O sea, no hay grises en esa área. Sí. Así de heavy es el tema. Entonces, te lo dice alguien que yo constantemente era como que, al punto que otros me decían, oye, no, ahí va el que se atrasa. ¿Me entendí? Pero llega un punto. Pero a fin de cuentas, tuve que modificar esa circunstancia porque tuve que entender que o cambiaba eso o no, o olvídate de hacer alguna especie como de carrera o algo que, no sé, una cosa u otra, no pueden ser dos. Entonces yo he estado en el punto de vista de la persona que está como, oye, ya tengo a mi cargo 25 dibujantes, ok, ya, ¿quién falló? Ya, tú sí, tú no, tú. Loco, es cuarta vez que me falláis. O sea, yo he estado en los dos lados, he estado desde el punto de fallar y también he estado a cargo de equipos en los que dicen, oye, ya pues, apúrese, ¿sabes qué? No te voy a poder dar dibujo. Pero ¿cómo, amigo? No, pero es que no, nos fuimos al diablo la última vez para que te trazaste. Y es súper difícil, pero a fin de cuentas es como, mira, esto no es una cosa artística y libre al 100%. Hay montones de intereses y compromisos que están dependiendo de... Siempre hay una condición. Exactamente. Eso es lo que puedo contarte si no sé, mis colegas. Chiquillos, puta, muchos comentarios, qué grandes consejos, experiencias, muy buen video esta iniciativa. Me gusta solo, Christopher dice, me gusta que lo que dicen no solo se aplica a la ilustración, sino que algo en lo que a todo el ámbito. dedicarse en general. Exacto. Claro. Es una Bueno. cosa que es una cosa personal, ¿cachai? Claro, si tú te comprometes contigo mismo, tú te propones decir, yo para adelante voy a ser un profesional de esto, sé profesional de eso, programa horas del día para trabajar en eso, que es tu pega, ¿cachai? Es lo que tú querías hacer. No así, me levanto, claro, no me levanto a las 12 como un rato, dibujo 3 monos y ya lo mando y soy tan talentoso que me va a ir bien al tiro. O sea, no es así. Ya, vamos a, por si acaso, chicos, vamos a cerrar el concursito. Antes de terminar, ya llevamos 1 hora 20 casi hablando. Oh, se ha hecho corto, no sé. Se ha hecho súper corto, ha estado súper buena la conversación. Vamos a dar la última pregunta de aquí, de los que están comentando. Nuestro amigo Arlequín, saludos Arlequín, dice, ¿cómo ha sido la evolución en el proceso de ilustrar respecto a la tecnología que han usado? Por ejemplo, Waldo mencionó que dibujar en papel y escanea. ¿Cómo lo hacen ahora? O si hay ilustradores que dibujan en óleo, por ejemplo, y después digitalizan. Gracias, Arlequín. No sé si quieren... Sí, yo tengo respuesta para eso. Además, yo sigo dibujando tradicional, escaneo y pongo color en Photoshop. Sigo haciendo el mismo proceso. Y hay gente que pinta tradicional, escanea y después realza los contrastes. El Juan Vázquez que mencionamos, Juanito hace eso. Juanito pinta en acrílico. Y Juanito lo que hacía en las cartas de Mito era escanear todo el trabajo y lo pasaba digitalizado. Pero era un trabajo tradicional. Y ahora en Mito está el Lucius, que es del norte. Él trabaja también en tradicional. Trabaja en lápices de colores y todo eso. También, Mauricio, ¿te acuerdas de Abay? Abay también trabaja en acrílico. Abay de Valparaíso. De Valpo, creo que. El Abay también en la época de Mitos de Salo, él trabajaba también con acrílico y después sí. No, sí han habido varios que trabajan directamente en la pieza final, la entregan, sí. La tienen en acrílico. Y ahora, claro, ¿cómo se llama la tableta digital? La que tú dibujáis directamente, no la Wacom, la grande. Cintiq sí es Wacom, pero ahí depende. Pero ahora hay muchas más. Ahora, afortunadamente, hay más variedad. Sí, por ahí te debe decir que en la Cintiq tú directamente en pantalla dibujas y hace todo ahí. O sea, eso depende de cada uno, de lo que le acomode cada uno nomás. Gracias, muchachos. Quiero agradecer en primer lugar a Mauricio.
gracias. Gracias. Eduardo, muchas gracias. En verdad, yo le decía Igual al a Camilo ustedes. antes, siendo súper sincero, uno como hablábamos del reto, Sí, le decía, Camilo, párame si me salen los fanboys, porque si no no, pero está bien, pues. voy a estar tirando preguntas ahí a Mauricio y al Waldo y me voy a enloquecer. Y la Sara, No, pero me encantan tranquilo. las No enloquezcas, ilustraciones, por favor. sí, no Sí. enloquezcas, por favor. Sí. Me encantan las ilustraciones de la Sara. Yo creo que, como decía Waldo anteriormente, la Sara tiene un estilo tan propio que se nota Que se al tiro reconoce que es al un tiro que es dibujo trabajo de ella, pues. de la Sara. Así que igual, Sara, muchas gracias por estar aquí compartiendo con Pero nosotros. la Sara no dijo cuál es su estilo, pues. ¿Qué opinaba ella de los estilos tradicionales Por favor, o digitales? Ah, De la última pucha, pregunta, Sí, pues. pero bueno, ¿cierto? Te faltó. empezaré inicialmente con que el escáner ha sido mi peor enemigo. Ah, ya. Siempre que escaneo, cuando trabajaba en acuarela, escaneaba y me cambiaba todas las cosas y me hacía un desastre y me demoraba un montón y aún así no quedaba igual. De Te hecho, una de las frustrabas razones por las... seguramente. ¿Ah? Te frustrabas. Sí, es que se perdían un montón de cosas, era como si que algunas cosas quedaban como quería, otras se perdían mucho, hay muchos detalles que se iban, otras tantas razones que me hizo cambiar un poco al digital, Mm. pero eh, igual Sí, no es algo que no... es lo que más te acomode nomás, pues yo siempre digo, o sea, Sí, el Photoshop como el aerógrafo en mi caso, Photoshop y cualquier herramienta son herramientas, son herramientas, son herramientas. sí, en el Tú mismo ves si te proceso. adapta bien, claro. El proceso creativo de cada uno es el creativo de cada uno, o sea, independiente de la herramienta que vaya a ocupar para llevar ese proceso creativo a la realidad. O sea, es Vas a tener que la cuestión. aprender teoría del color igual. No te salvan. Sí. gracias, Sara. Oye, Buenísimo. yo me di cuenta de algo, Dale, Mauricio. que tampoco me pude explayar en la última pregunta y es interesante. Sí, pues. De Sí, hecho, po. asentí lo que decía mi colega. Y es que, porque Te puede que saltó. puede que esto, puede Dale, que, no. puede que esto identifique a alguien también y diga, oh, lo está haciendo bien, lo está haciendo mal. Bueno, para otorgar variedad a las posibles soluciones que se nos dan a distinta gente. En el caso mío, yo siempre dibujé directamente y después escaneaba. Pero con el tiempo empecé a encariñarme con trabajar en digital porque me pareció súper divertido, la pasaba muy bien haciendo cambios a mitad de camino. Cuando tú trabajas Comando Z. directamente, tienes que borrar, o a veces hay gente que utiliza, bueno, claro, vas borrando y arreglas una cosita o acá, pero por lo general tú visualizas lo mejor que puedas para reducir la cantidad de trazos que hagas. De hecho, hay gente que te dice, no, sin borrar, traza hacia la primera. Y eso está Con razón. genial. A mí me gusta mucho esa técnica o esa manera de trabajar. Pero pero mi placer culpable es plantear rayas así caóticas y empezar a arreglarlas en el camino. Mover un poquito acá. ¿Y qué pasa si muevo el brazo para allá? Oye, ¿y qué pasa si lo bajo para allá? Hoy, ahora como que se ve más intenso, cambia la expresión del cuerpo y la actuación del personaje. Y eso siento que es mucho más versátil que en un caso personal, no sé si ustedes todos, pero hacerlo en digital, porque simplemente cambio un par de rayitas, hago una selección y bajo, y ese proceso me ha enamorado de alguna forma. Es como que tienes tú unos muebles en una casa y los mueves y vas moviendo, oye, ¿cómo se ve este cuadro allá? Oye, ¿cómo se ve para allá? El proceso, más que el resultado final de decir, me imagino, porque hay gente que es genial, que imaginan algo y te lo imprime con la mano, ¿cachai? Yo no tengo esa capacidad, estoy No, más yo también. interesado en el proceso. Y lo También otro que bosteceo no, mucho. y lo otro que creo que no alcancé a comentarte bien con propiedad como la pregunta merecía era mi impresión de los dibujantes actuales. Y es que, bueno, no he tenido lamentablemente la posibilidad de conocer a tantos como quisiera, pero espero bueno, hay algunos sí casos que, por ejemplo, al Felipe Fey, que vengo hablando de él como en el 2008, cuando era un jugador ahí de 14 años, y iba evolucionando. También conozco muy bien el trabajo de Sara, gracias a las redes uno va viendo los trabajos de varios colegas, el Claro. mismo JP, o sea, hay muchas personas,
van a faltar muchos nombres. Pero en general me gusta mucho lo que están haciendo y siento que es una evolución brutal respecto a cómo empezó Mitos y Leyendas de muchos sentidos. Así que todos mis respetos y saludos para esta nueva generación de autores, porque es maravilloso ver su trabajo. Es una inspiración de regreso. Si ellos dicen que hoy nosotros nos inspiramos de usted, yo me siento increíblemente motivado e inspirado cuando veo el trabajo de la nueva generación de ilustradores. Eso, eran dos cositas. Gracias, Mauricio. Parece que me salté a varios. Discúlpenme, Disculpen. La emoción del momento, la emoción del La momento. emoción del momento, la emoción del momento, ahí mueve. Vamos a ir por el concurso antes de cerrar, muchachos. Vamos a compartir aquí. Vamos a tirar los ¿Quién ganó? A ver, ¿quién ganó? numeritos de pantalla. A los que participaron, muchas gracias, chiquillos. Vamos a tirar al tiro los ganadores. ¿Qué dice usted, Camilo? Playmats, al tiro. Démosle con las colecciones raciales. Con las acciones raciales, 1 al 22, generamos 12, 12, Arturo, Tío Cosmo se ganó una Arturo colección. Iván López Carrillo. Colección, ¿Qué se ganó él? una colección racial, donde vienen varias cartitas reeditadas y también de ustedes. Ah, pero te subiste al 11, es el 12. Al 12, era. Ahí está. Ahí, ahí sí. Pásale Vamos el mouse. con el segundo, este es la ancestral número 13, mira, continuo. Juan J.D. Lanas, colección racial de ancestrales para ti, compadre. Felicidades. Ya, vamos con los playmat. El de Don Mauricio primero, ¿no, Camilo? Dele nomás a Don Rorro. Póngale. Vamos a ver. 8, Jesús, Jesús. Sebastián, Vera, Pelano Play, Ponce. alquimista Jesús Sebastián. de la Oiga, ahí de Mauricio Herrera, para usted. ¿y no mostraste cuáles son? Po? Hoy los tenemos por ahí, ¿o no? Ya, Sí. ahí los muestro. Sí. Genero el otro, el de Don Waldo. A ver, 17. 17. ¿Quién es el 17? Nicolás Carrasco, Nicolás. cortesía de Alquimista Playmat de Don Waldo Reyes. Pedazos de premio. ¿Puedo participar yo? ¿No? ¿Tío Mantales? No. No, pues es pillería. Pues. Y aquí, de Sara, 7. Brian Riquelme, maestro, se ganó un Playmat ahí con cortesías De la Sara. Ya, teníamos por aquí los Playmat, me los mandó, maestro, ¿no? Sí. Los vamos a buscar. Palabras finales por mientras, muchachos. Don Mauricio, por usted primero, antes de cerrar aquí el live. Algunas Palabras, palabras. conclusiones, saludos. Bueno, muchas gracias por invitarnos, por invitarnos y darnos esta instancia de reunión para compartir cosillas que no siempre nos preguntan, no sé. Ahora, como que les digo, ha habido una especie de interés ahí que ha renacido por hacer este tipo de dinámica, pero por mucho que haya sido, ustedes son de los primeros en esto, así que gracias por dar el paso, invitarnos un poco. En lo personal, a mí me agrada mucho esto porque sé que las personas que están y que se van a quedar esa hora y media son personas que realmente quieren escuchar esto, y eso me parece muy valioso. Excelente. No, muy contento, agradecido y también gracias a las personas del público, a los asistentes, a nuestros oyentes, para que por su disposición a escucharnos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Waldo. Yo también, sí, o sea, igual muchas gracias por la invitación y es interesante, como dice el Mauricio, haber conversado un poquito y explicar un poco cuáles son como nuestras energías vitales como para dibujar, si se puede decir así. Compartirlo con los chiquillos, que si pueden aprender un poco de lo que nosotros hemos vivido hasta ahora, toda la experiencia que tenemos, si podemos ayudarlos un poco con
con lo que hemos vivido y a ustedes les ayuda para tirar para adelante, échale para adelante nomás. Muchas gracias. Muchas gracias, Waldo. Sí. Sarita, tus palabras. Me siento muy feliz de haber sido invitada. No me tanto ahora como la semana pasada, no me esperaba esto, de verdad. No digo que estoy súper nerviosa. Créeme que Tranquila, tranquila. Porque no soy como muy de hablar y todas esas cosas. También la primera vez que veía a Cito Mauricio Herrera y estoy bastante emocionada por eso. ¿No conocías a don Mauricio, Sara? No, solamente conocía sus obras, nunca lo había visto. A lo más le había escrito algo en Facebook. Así que Ha pasado eso. mucho tiempo desde que hicimos algún tipo de dinámica con mitos, pero Waldo va a resolver eso, ¿cierto? Sí, mi Ahora idea que está ahí. es hacer esas cosas, es hacer esa dinámica, justamente. Desde la primera invitación en YouTube y luego hasta una que fui para allá, pero después no hubieron instancias porque, por supuesto, estábamos todos muy ocupados trabajando. Entonces no hubieron instancias. Sí, mi idea es hacer lo mismo ahora, pues. A ver qué se puede aportar. Gracias. Hay algunos planes, ¿cierto? Hay algunos planes de idea. Exactamente. Nos contaban antes de salir al aire que era como la primera vez que están los dos juntos desde O sea, en un live, claro, En un compartiendo o sea, para afuera, porque con Mauricio hemos conversado varias veces, pero compartiendo así con nuestro rostro hacia afuera es como la primera vez, claro. chiquillos. Sí. Ahí están los playmats, ahí está el playmat de Mauricio, de Sara y de Waldo. Ahí están las colecciones. Ahí vamos a Felicidades a comunicar los chiquillos, los que se lo ganaron, ¿ah? con los Felicidades. Sí, es cierto. Tan bonitas las colecciones, ¿ah? Racial Caballero, mira. Sí, bonitas y buenos productos ahí. Así que Son- felicitaciones a los ganadores. Oye, sí, esas cajas de formato me gustaron. Son unos Sí, copetes. está bonito. Sí. Como unos copes. Te lo comparto de nuevo para que nos dé set. Mira, ahí Me está. dio, me dio sed. Ahí está. El café, por si. Sí, pues ahí están. Ah, por supuesto, de eso estamos hablando. Bien bonito. Ya, el chiquillos, formato. muchas gracias por... Mauricio, espérame un poquito. Mira, me dice un amigo, el gordo mitero, si podéis mandarle un saludo que está molestando hace rato. Al gordo mitero. Gordo Desesperado. Mitero, un saludo. La hermandad de los gordos está bien representada. Cuando ahí resista. Si te dicen gimnasio, no, dice porque soy el gordo mitero. Por favor. Eso. ¡Oh! Ahí, tome la nota ahí, gordo mitero. Eso es una polera ahí que diga orgullo. Y una polera apretada, así como aprieta. Sí, pues una polera orgullosa, pues sí, Claro, una apretada cuesta- tiene que ser. cuesta mucho hacer gordura, es una cosa de años y años. Inversión. Claro, es un trabajo a largo plazo. Oye, ya chiquillos, muchas Saludos, gracias querido por estar aquí. Ojalá poder hacer otra dinámica en algún momento. Están cordialmente invitados los tres para conversar. Muchas gracias. Para que estén aquí con Muy agradecido. Lights. Muy agradecido. Así que esto fue el Ley del Muy Team, agradecido, capítulo muchas 20. gracias. Gracias Camilo, el tío alquimista ahí apañando como siempre. Nos vemos, muchas gracias, los queremos mucho. Besitos, que estén súper. Chao, 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 chao. Chao, Chao Mauro, chao Sara. Chao, cuídense mucho. Besitos a todos.